Vamos a ver. Hagamos un repaso. Cuando hablamos de los óxidos básicos, ¿a qué nos referimos, chicos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los óxidos básicos? ¿Cómo podemos formar los óxidos básicos? Un metal más un no metal. Un metal más un no metal, muy bien. Y cuando formamos lo que son los anhídridos o los ácidos dentro de los óxidos, ¿cómo se forman? Dos no metales. Dos no metales. Dos no metales, muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de los hidroxilos o los hidróxidos, ¿cómo se forman los hidróxidos? Un básico más agua. Un básico más agua, un óxido básico más agua. Muy bien. Y cuando hablamos, jóvenes, de los elementos con respecto a los oxiácidos, ¿cómo se forman los oxiácidos? Ajá. ¿Cómo se forman los oxiácidos? Ajá, vamos a ver, chicos, ¿cómo se forman los oxiácidos? Se forman a partir de un ion hidrógeno más no metal más un oxígeno. Más un oxígeno. Muy bien, excelente. Ahora bien, ¿y los hidrácidos? Permítanme, chicos. Ajá, chicos, ¿y los hidrácidos? ¿Cómo formamos los hidrácidos? Un hidrógeno más un no metal. Un hidrógeno más un metal. Y se recuerdan que tenemos dos formas de nombrarnos, tanto como lo que son según su fórmula, o sea, a partir de lo que es gas y acuoso. Ahora, ¿cuál es la terminación cuando nosotros tenemos un hidrácido acuoso? ¿Cómo lo nombramos? ¿Cómo nombramos ese hidrácido si lo tenemos en estado acuoso? Vamos a ver. ¿Cómo lo nombramos? ¿Cuál es su terminación? Ajá, jóvenes, eso lo copiamos. Acuérdense que les hice resumen en la pizarra. ¿Cómo se forma cuando está en estado acuoso? Terminación hídrico y se nombra primero la palabra ácido y después no metal y seguido de su terminación. Excelente, muy bien. Y cuando hablamos de un hidrácido en estado gaseoso, ¿cuál es su terminación? Vamos a ver. Se nombra primero el no metal seguido de la terminación y después el ion hidrógeno. Excelente, muy bien. Pues a partir de eso, jóvenes, nosotros empezamos a ver lo que era un ejemplo. Y se acuerdan que hicimos un ejemplo de la formación de un compuesto. Cómo se forma a partir de lo que es un hidrácido y cómo nombrarlo. Entonces vamos a continuar con respecto al tema, chicos, y vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces vamos, todos copiamos el ejemplo y para mostrarles cómo vamos a ir ejerciendo cada uno de las nomenclaturas de los compuestos. Permítanme que en estos momentos no encuentro la diapositiva. Se me trabó la diapositiva, lo siento. Vamos a ver. Ay, no. Ok, bien. Copien el ejemplo. Ejemplo número 2. Represente y nombre una ecuación. Represente y nombre una ecuación. Represente y nombre una ecuación.
represente y nombre una ecuación completa para formar el ácido fosfórico, el ácido fosfórico Ok, jóvenes, nos está pidiendo formar el ácido fosfórico, o sea que nos está pidiendo formar un oxiácido. A partir de eso, ¿cómo nosotros empezamos a nombrar los oxiácidos? Para eso tenemos que formar un óxido básico y a partir de ese óxido básico pasarlo a ser un anhídrido. Y ese anhídrido lo vamos a formar con las moléculas de agua para obtener un ácido fosfórico. Entonces, si me está pidiendo, jóvenes, hacer la fórmula, o sea, la ecuación completa del ácido fosfórico, tenemos, ok, ácido fosfórico. Primero, y lo básico que tenemos que hacer nosotros es hacer el óxido básico. Tenemos fósforo más oxígeno. A partir de eso, ¿cuántos electrones de valencia tiene el fósforo, jóvenes? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? 5. 5 electrones de valencia. Y el oxígeno tiene 2 electrones de valencia. Esto va a ser igual a que el oxígeno le transfiere los electrones al fósforo y el fósforo se los transfiere al oxígeno. A partir de eso tenemos 2 y 5. Ahora bien, nosotros sabemos que este es un anhídrido. ¿Por qué es un anhídrido? Porque tiene más de 3 electrones de valencia. Entonces, a partir de eso, nosotros lo podemos nombrar como anhídrido de cloro 5 o de plomo 5, de fósforo 5, o como lo podemos nombrar también como pentaóxido de fósforo. Bien, acuérdense que tenemos dos tipos de nomenclatura. Está la nomenclatura tradicional y la nomenclatura ¿qué? Moderna. Entonces hay dos tipos. Lo puede nombrar como pentaóxido de fósforo o lo puede convertir como anhídrido de ¿qué? De fósforo 5. ¿Bien? ¿Cuál se les hace mejor? ¿La nomenclatura tradicional o moderna? La moderna. La moderna. La moderna. Ok, entonces lo vamos a dejar que ya convertimos lo que está el pentaóxido de fósforo. A partir de eso, bueno, de un óxido básico lo convierte a lo que es un óxido o lo que es un anhídrido. A partir del anhídrido, pues, jóvenes, para poder convertir el ácido fosfórico, tiene que reaccionar con las moléculas de agua, H2O. A partir de eso, yo ya obtengo mi ácido. Ahora bien, ¿cómo se transfieren las moléculas? Se transfieren de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, lo que es el fósforo, perdón, el hidrógeno tiene 1 y este tiene 2. A partir de esos jóvenes se transfieren cada uno de ellos con las moléculas. Por ejemplo, 2 se los transfiere al hidrógeno y 1 se los transfiere al oxígeno. Ahora bien, ¿cuál es la suma? La suma es la siguiente, jóvenes. Si ustedes se fijan cuántos hidrógenos tenemos, solo hay 1. Y para formar un ácido, acuérdense que primero va lo que es el hidrógeno, después el no metal y después el oxígeno. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ponemos el hidrógeno. Bien, una vez que tenemos el hidrógeno, va el no metal, que en este caso es el fósforo.
Entonces ponemos el fósforo. Ahora bien, 5 más un oxígeno me da la cantidad de 6. 6 oxígenos. Muy bien. Entonces tengo 6, tengo 2. Ahora bien, acá tengo 2. Bien, a partir de eso, jóvenes, nosotros podemos reducir esta expresión si todos son Sí, pero par. Sí, no, no, sí. Sí, profe. Sí, sí se puede. sí. Claro que se puede. Entonces, a partir de eso, tengamos en cuenta. Si ustedes se fijan, este le transfiere electrones a lo que es el oxígeno y el oxígeno le transfiere los electrones a lo que es el hidrógeno. A partir de eso, jóvenes, a nosotros nos está diciendo, en este caso, que el hidrógeno tiene dos oxígenos. A partir de eso, la equivalencia es la siguiente. 2 moléculas más un electrón del hidrógeno me da ¿cuánto? 3. 3. Entonces el hidrógeno está trabajando con 3 moléculas de hidrógeno. A partir de eso, yo sí puedo simplificar con respecto a estas dos equivalencias. Tengo H3, P, si nosotros simplificamos la molécula del fósforo, a 2 le damos la mitad, ¿cuánto nos queda? 1. 1. Entonces solo colocamos el elemento, ¿bien? Ahora bien, al oxígeno, 2 entre 6, 3. 3. ¿Creen que es un número par que nos convenga? No. No. Ok. Pero si le transferimos, si le bajamos 2 elementos, o sea, 2 moléculas, ¿cuánto me quedaría el oxígeno? ¿Por qué 1? 4. 4. Acuérdense, 6 menos 2. 4. 4. Ok, jóvenes, 4. Entonces me queda lo que es la molécula del ácido fosfórico. ¿Listos? ¿Copiaron? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, jóvenes, una vez que ya terminamos de ver lo que son los hidrácidos, empezamos a ver un nuevo tema, o sea, una nueva nomenclatura. Ya nosotros no vamos a hablar de los hidrácidos, sino que vamos a hablar ahora al entorno de lo que son las sales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sales? Entonces, a partir de eso, vamos a empezar a ver lo que son las sales. Permítanme. Ok. Vamos a ver. Ok, ¿se les compartió, jóvenes, o no se les compartió? Sí, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Ok, bien. Ahora, jóvenes, vamos a hablar con un nuevo tema, o sea, una nueva nomenclatura. Ya nosotros vimos los oxiácidos básicos, los anhídridos, vimos lo que son los hidróxidos, vimos lo que son los hidrácidos y los oxiácidos. A partir de eso, jóvenes, vamos a empezar a ver ya las sales. Las sales, jóvenes, es un producto, o sea, es una reacción entre un ácido y una base. ¿Qué quiere decir? Entre lo que es un oxiácido, puede ser un anhídrido, puede ser lo que es un hidróxido,
pero está formado por una base. ¿Y quién es la base? Bueno, la base es la sal. Entonces, a partir de eso, con formación de agua. Entonces, aquí tenemos tres partes principales, jóvenes, que se forma a partir de la base, o sea, del hidróxido de calcio, o sea, por medio de lo que es un hidróxido, más un ácido, y esto me va a formar lo que es una sal más agua. Entonces, a partir de eso, jóvenes, a ese compuesto se le llama oxisal a la formación de un ácido con una base, oxisal. Y cuando ya nosotros contrarrestamos lo que es agua, entonces el oxígeno, lo que parte de ella es que sus moléculas se pueden disolver. Por ejemplo, la sal de mesa, por mucho que usted revuelva en agua, ¿ustedes creen que la sal se disuelva? ¿Sí o no? Sí. No, no. Por lo No. general la sal es una mezcla heterogénea que no se puede, o sea, el sabor del agua puede agarrar lo salado, pero en sí lo que es la sal nunca se disuelve. Bien, a partir del bicarbonato, si ustedes se fijan el bicarbonato, si usted lo echa en agua, se disuelve cierta parte, pero siempre queda el residuo del compuesto del bicarbonato en el fondo del vaso. Entonces tampoco procede a disolverse. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros hablamos de las sales. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las sales, tenemos dos fuentes principales, lo que son los oxisal y parte de lo que son aloideas. Las aloideas, jóvenes, ya están formadas por lo que es un oxiácido, o sea, un hidróxido, más lo que es un oxiácido. Puede estar en estado acuoso. A partir de eso, jóvenes, se transfiere lo que es una sal aloidea más las moléculas de agua. Por lo general, carece de oxígeno en sus moléculas. Entonces, cuando carece de oxígeno, es bastante complicado para que ella se pueda disolver. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos lo que son las sales. Las sales, jóvenes, dígame. Todo se le escucha entrecortado. ¿Los demás me escuchan entrecortados? No. No, entonces es su internet. Ok, a partir de esos jóvenes tenemos lo que son sales neutras, sales ácidas y sales básicas, que esas van a estar compuestas de acuerdo a lo que nosotros queremos formar como sal, como lo que es el hidróxido de calcio, lo que es la cal viva, que la cal es la que le echan muchas veces a la tortilla, al maíz, o incluso la cal la utilizan para echarle al pupú de los perros para que no huela mucho y después se levanta. Entonces, no sé si ustedes han probado eso con la cal viva, que muchas veces eso es lo que hace la gente con lo que son el pupú de los animales para que no huela muchísimo. Entonces, a partir de esos jóvenes se dan lo que son estas sales, contrarrestan lo que puede ser compuestos o sustituir cualquier hidrógeno que sea un ácido por un metal. Entonces, a partir de esos jóvenes tenemos la primera sal. La primera sal, jóvenes, se llama sales neutras. Las sales neutras, jóvenes, resultan al sustituir lo que es un hidróxido y lo sustituimos con el hidrógeno. Entonces, a partir de eso, tenemos lo que es un ácido por un metal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se eliminan las moléculas. Si ustedes se fijan, se eliminan las moléculas de hidrógeno y oxígeno y solo nos queda la parte del metal y se forma con el ácido nítrico. Entonces, a partir de eso, tenemos el nitrato de sodio más las moléculas de agua, que son las que nosotros contrarrestamos de la fórmula. Entonces, a partir de esto se forman las moléculas de agua. ¿Vamos entendiendo bien, chicos, o quieren que les explique mejor el ejemplo en la pizarra? Explíquelo mejor, profe. Casi no le escuché, Johanna. Que lo explique. ¿Qué digo? Johanna dice que le explique mejor en la pizarra. Sí, casi no le escucho, es que se le escucha entrecortado. Bien, con tal que ella me escuche a mí,
Bien, ok, chicos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, tenemos lo que son las sales neutras. Las sales neutras, jóvenes, están formadas por los siguientes compuestos. Están formadas por lo que son, al sustituir totalmente los hidrógenos de un ácido por un metal. Entonces nos daba el ejemplo del óxido de hidrógeno más el ácido nítrico, que es HNO3. Para eso nosotros queremos formar una sal neutra. Ahora bien, ¿qué procede? Procede lo siguiente, se forma a partir de lo que es el metal y parte de lo que es el hidrógeno, pero contrarrestan las moléculas del nitrógeno. Entonces, a partir de eso, nosotros ponemos, o sea, quitamos prácticamente el metal y sustituimos, y esto se va a sumar con las moléculas de nitrógeno, NO3. Ahora bien, ¿qué sucede con las moléculas del hidróxido más el hidrógeno? Si ustedes se fijan, tenemos H más H. ¿Cuántas moléculas tenemos, jóvenes? 2. 2. Y si tenemos un oxígeno, solo es un oxígeno. Entonces se nos forman la molécula de agua. Entonces, más H2O. A estos jóvenes se le llama sales neutras. ¿Bien? ¿Ahora sí entendieron cómo? Sí, profe. Ok. ¿Vamos bien entonces hasta ahí, chicos? Sí. Ok, bien. Ok, a partir de esos jóvenes, el nombre que reciben esas sales se deriva del ácido de la forma. Por ejemplo, la sal anterior, o sea, esta sal anterior, está compuesta por lo que es un ácido nítrico, la cual la sal se llama nitrato de sodio. Pero de acuerdo a su transferencia de electrones, ¿se acuerdan? Que tiene 3, entonces es equivalente. Y su terminación es cico, entonces por eso se llama ácido nítrico. Entonces, la sal se determinará en ato si el ácido termina en oso y se terminará en hito si la terminación es, perdón, si la terminación es cico, entonces su terminación en la sal va a ser ato. Y si termina en oso, su terminación va a ser hito. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, la terminación es ácido nítrico. Su terminación es ico. Entonces, a partir de que su terminación es ico, cuando nosotros formamos la sal, ya no va a ser ácido nítrico, sino que va a ser nitrato, o sea, se nombran las primeras moléculas, nitrato, se le adiciona la palabra ato de sodio. Entonces, a partir de esos jóvenes, nosotros tenemos lo que son las sales neutras. Ahora bien, dentro de ellas también tenemos las sales ácidas. Ya las sales ácidas, jóvenes, son las que contienen más átomos de hidrógeno unidas al anión o al anión poliatómico. Ejemplo, aquí tenemos lo que es un ejemplo, que es el carbonato el carbonato más el hidróxido de potasio. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros podemos formar lo que es el carbonato, ácido de potasio más las moléculas de agua. ¿Qué es lo principal, jóvenes? Si ustedes se fijan, lo principal es suma lo que es el carbonato más el potasio, carbonato más el potasio, y contrarresta lo que es una molécula de hidrógeno. Entonces, a partir de eso se forma lo que es el carbonato de ácido de potasio más las moléculas de agua. Así también, jóvenes, tenemos las sales básicas, que ya las sales básicas son las que contienen moléculas de un hidróxido o lo que es un hidroxilo. Por ejemplo, el hidróxido de hierro, y lo sustituimos parcialmente con lo que es un ácido, y a partir de eso tenemos lo que es un nitrato básico de hierro 3. A partir de eso contrarrestan las moléculas de hidrógeno. Ahora bien, ¿cómo se da la nomenclatura de las
Ok, ya la nomenclatura de las sales, jóvenes, o de las oxisales se nombran anteponiendo la palabra radical seguidamente del metal. Por ejemplo, el carbonato de calcio, lo que es el nitrato de plata, siempre se antepone, jóvenes, el radical. ¿Y quiénes son los radicales? Los radicales son esos elementos. Si ustedes se fijan, cada uno de los elementos presentes de los oxisales son los primeros al nombrar. ¿Por qué? Porque este compuesto me dice que es un carbonato y este compuesto me está diciendo que es un nitrato de plata y carbonato de calcio. ¿Bien? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los compuestos iónicos hidratados, jóvenes, esto ya es por la sal de expenso. Aquí por lo general el sulfato de magnesio pentahidratado va a ser la derivación de las moléculas acuosas en las fórmulas. Entonces a partir de eso, cada uno de los compuestos puede diferir de manera diferente de acuerdo a la composición o al estado del compuesto, si está en estado sólido, está en estado líquido o está en estado gaseoso. Entonces, a partir de eso, jóvenes, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos, copiémoslo. Copiemos el ejemplo. Forme las siguientes sales y nómbrelas. Forme las siguientes sales y nómbrelas. Copien la que estoy poniendo en la pizarra. Ok, jóvenes, presten bastante atención. Si ustedes se fijan, nos está pidiendo hacer lo que es una composición o lo que es un elemento iónico hidratado. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros, ¿cómo contrarrestamos esta fórmula? Primero ponemos lo que es el calcio, o sea, el metal. Ponemos el metal con sus 2 electrones de valencia. Ahora bien, yo necesito deshidratar esa molécula y obtener las que son las moléculas de agua. Ahora bien, si ustedes se fijan, nosotros tenemos la molécula del nitrato, ¿bien? O del nitrito. A partir de eso, como ya tenemos el compuesto del metal, lo sumamos con el nitrito. Entonces tenemos paréntesis NO3. Bien, pero ¿qué sucede con las moléculas? ¿Qué sucede con las moléculas del hidróxido? El hidróxido por lo general le transfiere estas moléculas al nitrito, entonces le transfiere sus 2 electrones y se forma lo que es el compuesto de agua. Si ustedes se fijan, tenemos hidrógeno más hidrógeno, 2 hidrógenos más la molécula de agua, más H2O. A este compuesto, jóvenes, nosotros lo llamamos como nitrato. ¿Por qué nitrato? Porque estamos formando una sal y sabemos que tiene un electrón de valencia que es 3 y me está diciendo que su terminación es psico, pero en las sales su terminación es ato. Entonces, por eso ponemos nitrato de calcio y obtenemos la sal. Ok, traten de hacerse este ejemplo, jóvenes.
Ok, antes de terminar la clase, jóvenes, déjenme pasarles lista. Por mientras, intenten resolverme ese ejemplo. Intenten Ya, profe. resolverlo. Ok, permítame, ¿no? Yo también, ya. Hoy Yo ya también. es... ¿Qué fecha es hoy, jóvenes? 28, ¿verdad? 28, profe. Ashley, Presente. Johanna, Presente. Gabriela, ¿me puede encender la cámara, Gabriela? Lizzy, Presente. La tengo encendida. vuelva a apagar la cámara y vuelva a encender porque sale en negro el cuadro. Ahorita. Wendoli, Presente. Jafet, Ya. ahora sí, Presente. Gabriela. Linda, Jennifer, Presente. Misty, Presente. Nolvia, Presente. Juan, Daddy, Presente. Juan, Presente. ¿alguien sabe algo de Kevin? Nada. Ok, bien. Entonces, jóvenes, ¿cómo les quedó el ejercicio? Sabemos que el hierro es el metal, entonces ponemos primero el metal. El metal. Muy bien. Ahora bien, el metal lo vamos a sumar con el compuesto ion poliatómico. Entonces, como este es un ion poliatómico, ponemos PO. Bien. A partir de eso, ¿cuál es la transferencia de sus electrones? Bueno, sabemos que la transferencia de los electrones tiene 4. Ahora bien, estos electrones se transfieren, jóvenes, a lo que es el hidrógeno, o sea, lo que es el hierro. Y el hierro, entonces, se resta. Si ustedes se fijan, tenemos 3 electrones del hierro menos 3. Eso me da un equivalente de 0. 0. Entonces, por eso el hierro únicamente solo queda con su elemento, ¿bien? No tiene transferencia de electrones. Ahora bien, a partir de eso, jóvenes, nosotros transformamos la molécula de agua. Entonces, más, tenemos un hidrógeno más un hidrógeno, más 3 hidrógenos. 2 hidrógenos. 5 hidrógenos. 5. Ahí quiero que ustedes vean. Bien. Si ustedes se fijan, el compartimiento de electrones, bien, más 1. El hidrógeno le va a compartir el electrón a lo que es el hidróxido. Bien, el hidróxido le va a compartir sus electrones a lo que es el hidrógeno. Entonces tenemos 3 positivo menos 3 es igual a 0. Entonces, a partir de eso tenemos 1 hidrógeno más un hidrógeno me forma 2 hidrógenos más el oxígeno y obtenemos la molécula de agua. ¿Bien? Ok, chicos, los iba a mandar con tareas, pero no hemos terminado de ver lo que son los hidruros y lo que son los peróxidos. No hemos visto lo que son los peróxidos, que esto ya sería lo último. Y tenemos la tarea, entonces sería en la siguiente clase que nosotros miraríamos esto y con esto cerraríamos parcial. Bien. Pero aún no se ha creado el espacio, ¿verdad, profe? Dígame. Ya está creado el espacio de esa tarea. Todavía no. Creo que solo le subí las diapositivas, si no me equivoco. Bien. Entonces vayan trabajando las diapositivas. En física hay una que es para hoy, creo. Sí, a las 9, ese sí una es tarea. para hoy. Ok, en física solo son 2 ejercicios que cuestan 5 puntos, jóvenes. Con los 2 ejercicios que les expliqué la vez pasada, ustedes pueden resolver esos 2 ejercicios. Al igual, si usted no comprende, jóvenes, bueno, escríbanme temprano y si yo tengo un anticipo, les puedo responder. Ok, eso sí, no me escriban en la noche porque en la noche es mucho menos que pueda contestar. Otra cosa
para que ustedes puedan resolver los ejercicios de física, como les dije, hagan una ficha en cartulina y saquen las fórmulas. ¿Cuáles son los del eje X? ¿Cuáles son los del eje Y? Para que al momento de resolver los ejercicios no se les dificulte. ¿Bien? Ok, jóvenes, entonces hasta aquí la dejamos por el día de hoy. Nos vemos y si Dios lo permite, nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Nos vemos.